El cerezo de Shinagawa de Alberto Gallas. ¿Cómo describir esta obra llena de tensión y de acontecimientos trepidantes? Cuando crees que lo que está ocurriendo no puede ir más lejos, cuando los implicados no encuentran una salida a su desdichado destino, un nuevo giro aparece en la historia. Una historia de 390 páginas que empieza presentándonos un escenario improbable, donde unos adolescentes del club de natación del instituto de Shinagawa despiertan en las inmediaciones de la piscina de su instituto en mitad de la noche, desorientados y confundidos. A su alrededor, fuera del instituto y hasta donde les alcanza la vista, solamente caos y destrucción reinan a lo largo de cientos, quizás miles, de kilómetros a la redonda. Lo único que sigue intacto son el edificio académico y el gran cerezo presidencial del patio. Nos presentan un mundo sumido en el caos y en la desesperación, lleno de incertidumbre y oscuridad que se cierne sobre los protagonistas. Ante tal situación, los alumnos intentarán organizarse para comprender qué y por qué está pasando lo que está ocurriendo. Y lo que aún es más importante, ¿cómo han llegado hasta ahí? Demasiadas preguntas para tan pocas respuestas. A lo largo de cada capítulo se van desgranando misterios y resolviendo incógnitas, pero también aparecen otras nuevas. La emoción se mantiene a lo largo de cada una de sus páginas. En ellas conoceremos a infinidad de personajes, todos ellos importantes para la trama. No hay un claro protagonista, pues todos ellos tienen su momento estelar. Ello hace que la historia se torne más interesante si cabe, pues puedes zambullirte en la mente de todos los personajes y todas las situaciones. Narrada en tercera persona por un narrador omnisciente que describe cada situación con sumo esmero. Nos va guiando por un aterrador mundo en el que el camino está lleno de incontables horrores. Cuando crees que nada puede superar tal atrocidad. Konnichiwa, mis queridos seguidores, ¿cómo estáis? Soy Hinami y he decidido empezar de forma distinta esta reseña. Primero, porque el formato novela no es el principal contenido que yo suelo subir en mi canal, y en segundo lugar porque esta reseña creo que merecía algo diferente. Tenía que ser algo muy especial y bueno, aquí tenéis la forma que he decidido dar al vídeo al principio para esta obra. Por cierto, ya me contarás en comentarios si te ha gustado o te ha parecido un tostonaco. Bueno, pues vamos al lío, a lo que importa y a la chicha de esta reseña. Primero, bueno, voy a contar un poco cómo fue la vaina con Alberto. Desde que Alberto contactó conmigo para reseñar su libro, pues han pasado ya algunas semanitas, porque esto fue a principios de mayo que ya os estaba diciendo que me había llegado el libro, así que bueno, he tardado un par de mesecitos en leerlo. Y bueno, aparte de que en mayo estuve menos activa por motivos personales, que ya lo comenté en Instagram, yo también avisé a su autor de que esto iba a ser un proceso un poquito a largo plazo. Pues aparte de que en mayo yo iba a tener mucho jaleo, pues mis ratitos de lectura también son bastante variables y hay días en los que no puedo ni oler un libro. Alberto aceptó esta condición y por ello yo le tengo que agradecer su infinita paciencia y el hecho de que aún así haya querido contar conmigo para reseñar su, atención spoiler, pedazo de obra. Antes de empezar a hablar sobre la historia que nos cuentan, quiero poneros un poquito en situación. ¿Vale? Esta edición del cerezo de Shinagawa es una segunda edición, si no me equivoco, y ha sido posible gracias al support que Alberto recibió a través de un crowdfunding. Aquí te lo está explicando. Hubo mecenas y colaboradores y una comunidad detrás que apoyó mucho este proyecto, y ha sido gracias a todo esto en 2021 que llegaron al 100% indispensable para tirar adelante con este proyecto. En ella, en esta edición, se incluyeron una serie de mejoras respecto al anterior, como por ejemplo hubo una revisión en profundidad por parte del autor. Además hay un par de escenas ampliadas, que eso la verdad es que se agradece porque es muy interesante, ahora os explicaré. Además hay una corrección ortotipográfica profesional, una maquetación profesional, ahora hablaré sobre esto. Además incluye arte de J.L. Espada y Mitsuru Nagata, que es esto de aquí.
Ahora también os lo enseñaré con más detalle. Además contiene un índice con el elenco de los protagonistas, que os lo voy a enseñar tapando porque hay algún que otro spoiler, pero bueno, aquí tenéis los personajes, ¿vale? Ahí están los nombres, no se les puede ver, pero bueno, no quiero enseñar mucho porque hay spoilers en esa parte. Es mejor que veáis ese contenido cuando ya hayáis leído la obra. Y incluye también este formato en rústica, con tapa blanda, con solapitas, que la verdad es que le da un toque bastante guay. Además, algo que a mí me encanta, con su dedicatoria y todo, o sea, si se lo pides a Alberto te lo manda firmado y dedicado, y esto no tiene precio. Es un plus de calidad. Bueno, solo digo que todo esto que os acabo de comentar se ve reflejado con el libro en mano. El libro en mano la verdad es que tiene una edición bastante profesional, no tiene nada que envidiar a otros libros que se han hecho en editorial, o sea, que por ese lado me parece chapó. El papel es un poco más amarillento a lo que yo suelo estar acostumbrada, pues son más blanquitos los mangas que yo suelo comprar, pero vamos, que esto no molesta para nada la lectura, porque la impresión, la tinta, o sea, todo está muy bien, es muy buena, el contraste es bueno, no es una tinta aquello flojucha, vamos a decirlo así, o sea, que es que está guay, está guay. Además no se clarea esta tinta, es todo el rato el mismo tono, la tipografía, el tamaño, el espaciado son perfectas, o sea, es que es muy fácil leerlo en ese sentido, o sea, no te daña la vista para nada. Además el libro tiene unas dimensiones más que correctas, no llega a ser un de bolsillo, es un poquitín más grande, pero es muy cómodo de transportar, así que se puede leer en cualquier sitio, me encanta. Está muy bien maquetado, respeta muy bien todos los márgenes, el encolado está maravillosamente hecho, o sea, está muy bien, está muy bien. Es un libro bastante bueno en cuanto a edición y en cuanto a maquetación. Mención especial, como decía, al arte, porque al inicio de cada capítulo podemos encontrar esta ilustración, que no es nada más y nada menos que pues, la representación de esta bonita grulla, el símbolo de la paz, el descanso, la esperanza. Y es que lo voy a poner aquí porque se ve mucho mejor y más grande, y así lo podéis apreciar con más detalle. Pero es preciosa la grulla de origami, como comentaba, y la rama del cerezo con sus pétalos revoloteando a su alrededor, envueltas por este grueso círculo incompleto en tinta negra. No voy a desvelar nada sobre esto porque todo esto tiene simbolismo en cuanto a la obra. Es algo importante dentro de la trama, ¿no? Pero hasta que no terminas de leerlo no acabas de encontrar esa relación, no le acabas de dar el sentido. Y bueno, si ya este detalle me parecía bonito, esta pequeña ilustracioncita me parecía muy bonita antes de empezar a leerlo, una vez terminas la obra dices, joder, pero si es que me encanta, ¿sabes? Me encanta. Dime en comentarios cuando te lo leas si estoy exagerando, pero a mí me pareció muy buena referencia. Otra cosa que quiero destacar, y ahora que hablo de referencias, es la cantidad de referencias a eventos, objetos, situaciones de la cultura japonesa que hay dentro de este libro. En todas ellas se puede apreciar las influencias del autor y el conocimiento que tiene, ¿no? Sobre todo eso, pues Alberto es un gran apasionado de la cultura nipona, incluso domina un poquitín más que yo el idioma, un poquitín solo. Mirad qué preciosidad de dedicatoria me puso con el envío, es súper bonito, me encanta. Y ahora voy a pasar bueno, también me incluyó este precioso marcapáginas a juego con la portadita, que es fantástico, me encanta. Ya sabéis a mí que estos detalles me encantan, así que ahí se queda guardadito con mucho cariño. Y voy a pasar a hablar de la historia. En esta historia, detrás de cada personaje hay un recorrido, desde su pasado hasta el momento en el que están en el presente. Todos los personajes evolucionan, ya sea para bien o para mal, pero no hay personajes planos, todos tienen un trasfondo, un pasado, unos sueños, una historia, y eso le da una riqueza especial a la obra y hace que todos los personajes tengan un peso dentro de la trama. Me encanta cómo entrelazan algunas de sus historias y cómo las cuenta el autor, porque les da bastantes toques personales, o sea, de personalidad de los personajes, quiero decir.
vengo otra vez a lo mismo, ¿no? Que no son personajes planos. Sí que es verdad que son muchísimos personajes, al principio puede parecer abrumador, pero Alberto lo resuelve súper bien porque hace muchas menciones a cosas que han pasado con esos personajes, lo va repitiendo, ¿no? Va repitiendo esos nombres hasta que te los aprendes todos, al final acabas por conocerlos a todos, te los aprendes, o sea, de eso no tengas dudas. Además te explica pues eso, características de cada uno, las más destacables, y de vez en cuando hay partes en las que las conversaciones de los propios protagonistas en ese momento pues te están resumiendo acontecimientos que han pasado anteriormente, lo que viene siendo las páginas negras de un manga. Vamos, pues eso, personalmente yo eso lo agradezco inmensamente porque, bueno, los que ya me conocéis un poquito, yo soy un poco Dori y tiendo a olvidar cosas que he leído con anterioridad, ya da igual hayan pasado 10 horas, 20 días, un mes, yo acabo olvidando cosas, no me he perdido en ningún momento, así que chapó por ese detalle, me ha encantado. La estructura de los primeros capítulos me ha parecido cuanto menos interesantísima porque sí que es verdad que los 10 primeros capítulos están dedicados básicamente a conocer personajes, están estructurados de una forma muy curiosa, pues la mitad del capítulo te están explicando quién es ese personaje, ¿no? Qué le ha pasado en el pasado y, bueno, pues cómo ha llegado a donde está. Y la otra mitad del capítulo te está explicando qué le está pasando, qué le está ocurriendo a ese personaje en la actualidad. ¿Vale? Entonces, eso es algo que me gusta mucho porque te pone en situación, ¿no? Y empiezas ya a vislumbrar cómo va a ser ese personaje, cómo no va a ser. Porque, bueno, si hay algo de lo que puede presumir esta historia es de que no puedes dar nada por sentado. Y eso grábatelo a fuego cuando vayas a leerla porque sorprende, ¿vale? Ha habido momentos en los que me sentí bastante identificada con algunos personajes, como por ejemplo el profesor. Más que identificada, yo creo que sentí empatía por ese personaje. Quizá, bueno, por la afinidad, ¿no? Yo también soy profe y tal. Quién sabe, no sé, hubo momentos de tensión que me hicieron vivir las escenas con más intensidad que otras y luego hay momentos de belleza, ¿no? En contraposición con todo el horror que te están contando, de todo lo que están viviendo los personajes. Dicen que siempre hay algo de esperanza en el caos, pues aquí esto se ve bastante bien reflejado. Pero sin duda, uno de los personajes que más me han gustado ha sido el villano de la obra. Tiene una voluntad de hierro, es perseverante, es implacable y está muy muy bien representado y definido y tiene una personalidad arrolladora. Es decir, tiene una historia muy interesante, que no es agradable, también te aviso, puntualizo esto porque es importante y bien podría dar para un spin-off, ahí te lo dejo, Alberto. Este personaje la verdad es que ya de por sí creo que tiene una enfermedad mental grave. Ves que sus inputs vitales o las influencias que le rodean, ¿no? Con las que ha convivido toda su vida, no han sido las mejores para poder contrarrestar su falta de cordura, sino que al contrario, lo han potenciado más. Siempre me han gustado los malos de la película, no tengo remedio, no sé por qué, pero me parecen personajes con mucho carisma. Uy, perdón. Lo que decía, me parecen personajes con mucho carisma y que, pues bueno, creo que el peso grande de la trama la lleva un poquito este personaje. Sí que es verdad que no hay ninguno que sea así más protagonista, todos están muy bien identificados, desarrollados, tienen una historia detrás, ¿no? Y podría ser que cualquiera de ellos fuera tu personaje favorito, pero sí que es verdad que el villano, el malo, pues, no sé, tiene como un extra más. Así que bueno, yo quizá me quedaría con ese si tuviera que elegir un personaje. Además, tengo que decir que esta obra, si te la lees a conciencia, es decir, intentando conectar con los personajes, cosa que ya te digo, no es difícil para nada, puedes vivir esa tensión, puedes vivir ese miedo que ellos están sintiendo. Incluso hubo un momento, bueno, uno no, varios, que alguna lagrimilla se me salió del ojo y no me entró un pelo precisamente. Pues no sé, la narrativa es bastante buena. Sí que es verdad que hay un par de ocasiones que tuve que retroceder en algunos párrafos para acabar de entender a quién se estaban haciendo referencias, es decir, quién en ese momento estaba hablando
Yo no sé si es que en ese momento yo me despisté o en la lectura o no acabé de entender muy bien la redacción de esa frase en concreto, pero bueno, que lo releí y ya entendí perfectamente qué es lo que se estaba contando. Se tratan temas bastante interesantes como son la amistad, el amor. También habla sobre la superación, el compañerismo, pero también habla sobre cosas como la envidia, las traiciones, reconciliaciones y, bueno, la parte que más interesante me ha parecido sobre los límites del ser humano, es decir, sobre dónde está el límite entre el bien y el mal, dónde eres capaz de llegar para sobrevivir, la frontera entre la supervivencia y la muerte, sobre lo moral y lo amoral, ¿no? Para vivir tú o el otro. Está vigente esto durante toda la obra y aquí no hay medias tintas, y eso es algo que me ha chocado y encantado a partes iguales en esta obra, que va como muy directa a ciertos temas y ya te digo, hay temas también bastante sensibles porque hay violaciones y tal, y puede, a primera vista... mi consejo para leer El cerezo de Shinagawa es que te prepares para lo que no estás preparado para leer. Es que no se me ocurre mejor manera de describir esta obra, válgase la redundancia con la preparación, y Alberto, corrígeme si me estoy equivocando con esto, pero no es una lectura para todos los públicos, porque como comentaba es una obra que tiene una doble lectura. Te puedes quedar en la lectura superficial, la que lees de lo que te están narrando, pero también te puedes quedar con una lectura un poco más profunda, ¿no? La que empiezas a entender esos lazos, el trasfondo de las historias y esos temas ocultos que hay tras las palabras escritas físicamente en el libro. Si he tardado en leerlo es por motivos obvios míos personales y porque este libro tiene más chicha de la que a priori aparenta, porque a pesar de la violencia y las escenas bastante gores que aparecen en ella, hay otra lectura entre líneas que merece mucho la pena ser leída y que quería tomarme el tiempo suficiente como para entenderla lo mejor posible, y creo que después de haberla leído, además lo estuve comentando con el autor, creo que he podido acabar de entender bien esta obra. Y me encanta haber tenido esta oportunidad. Quiero desde aquí darle la enhorabuena a Alberto primeramente por esta pedazo de obra, y también quiero agradecerle enormemente que haya querido contar conmigo para hacerle una reseña a su obra, pues sé que cada libro para su autor es como un hijo, y que te dejen la oportunidad, ¿no? de leerlo y de hablar sobre él, pues para mí es un orgullo y es un inmenso placer. Así que muchísimas gracias, Alberto, otra vez más. Me ha encantado leer El cerezo de Shinagawa, os lo recomiendo muchísimo, pero prepararos porque no es una lectura nada fácil de digerir. Así que, pues nada, si te ha gustado este contenido, apóyalo y compártelo con tus amigos. Únete como miembro del canal, yo de esta forma podré seguir subiendo mucho más contenido. Y un saludito a Mauricio Ortega, miembro incondicional de este canal. Dime a ver qué te ha parecido esta reseña. Muchísimas gracias, domo arigato gozaimasu, matane.